El sol de verano se ocultaba lentamente en el horizonte, inundando el salón de la casa de los Davis con una suave luz anaranjada. Elizabeth estaba sentada en su sillón favorito, hojeando las páginas de un viejo álbum de fotos. 25 años de matrimonio habían pasado como un día. En las fotos amarillentas se veía joven, llena de esperanzas y sueños. Robert siempre estaba a su lado, su apoyo, su hombro de confianza, el hombre con el que atravesaba todas las pruebas de la vida. De repente, la puerta se abrió bruscamente. Robert estaba en el umbral, con el rostro inusualmente pálido y aferrando nerviosamente un sobre. «Lizzie», le temblaba la voz. «No te vas a creer lo que acaba de ocurrir». Elizabeth dejó el álbum y se levantó. En 25 años de matrimonio, había aprendido a distinguir los más mínimos matices del estado de ánimo de su marido. Ahora algo iba mal. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó suavemente, acercándose. Robert se dejó caer en una silla, secándose la frente sudorosa con una mano temblorosa. «¿Te acuerdas de mi tío William? ¿El que vivía en Inglaterra?». Elizabeth frunció el ceño, tratando de recordar. En todos los años que llevaban casados, nunca había conocido a aquel pariente, aunque a menudo había oído hablar de él a su suegra. «¿El que hizo fortuna en el sector inmobiliario?», preguntó con cautela. «Ese mismo». Robert abrió el sobre. «Murió el mes pasado, y hoy he recibido esta carta de sus abogados». Elizabeth se sentó a su lado y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Algo en la voz de su marido la puso nerviosa. «¿Qué dice la carta?», preguntó en voz baja. Robert respiró hondo. «Me ha dejado todas sus posesiones. Todo, Lizzie. Casas, acciones, cuentas bancarias». Se pasó la mano por la cara, como si aún no se lo creyera. Aquí dice que el valor total de la herencia es de 5 millones de libras». Elizabeth sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. 5 millones. Era una suma que no podía ni imaginar. Toda su vida habían vivido modestamente. Ella trabajaba como maestra de escuela, Robert como directivo intermedio en una compañía de seguros. Su pequeña casa de las afueras la habían comprado a crédito, y aún la estaban pagando. «Pero, ¿por qué tú?», preguntó ella, intentando comprender la situación. Hacía años que no se hablaban. Robert negó con la cabeza. «Hay una explicación en la carta. Resulta que nos ha estado siguiendo todos estos años. A través de conocidos comunes, de las redes sociales». Sonrió amargamente. «¿Sabes lo que escribió? Que yo era la única de toda la familia que había trabajado honradamente toda mi vida y no había intentado estafarle su dinero». Elizabeth miró a su marido en silencio. Durante 25 años había estudiado cada rasgo de su rostro, cada arruga que había aparecido a lo largo de los años. Pero ahora estaba sentado frente a ella como si fuera un hombre distinto. Sus ojos brillaban con un fuego desconocido y un rubor de excitación apareció en sus mejillas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con cautela. Robert se levantó y empezó a pasear por la habitación. «Oh, tengo tantos planes. ¿Te imaginas todo lo que podemos hacer con este dinero? Ya he mirado varias oportunidades de inversión en Internet. Hay proyectos tan interesantes». Elizabeth sintió que el corazón se le apretaba de ansiedad. «Cariño, quizá deberías pensártelo mejor antes. Quizá deberíamos hablar con un asesor financiero». «¿Por qué?», la interrumpió Robert. «Ya no soy un niño. Soy capaz de tomar mis propias decisiones». Su voz sonaba desconocida, áspera. Elizabeth se estremeció. Nunca le había hablado en ese tono en todos sus años de matrimonio. «Por supuesto, cariño», respondió ella con suavidad. «Solo quiero ayudar. Siempre lo hemos decidido todo juntos». Robert se detuvo de repente y la miró con extrañeza. «Juntos, sí, claro. Pero ahora las cosas van a ser diferentes, Lizzie. Ahora tenemos oportunidades que ni siquiera habíamos soñado». Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. Afuera ya había oscurecido y las luces de las casas vecinas estaban encendidas. Una vida tan familiar y apacible. ¿Por qué, entonces, su corazón se agitaba con un miedo inexplicable? La voz de Robert sonaba cada vez más excitada. «Tenemos que celebrarlo. Invitemos a todos nuestros amigos a un restaurante, al mejor de la ciudad.
Que todo el mundo sepa que Robert Davis ya no es solo un oficinista de poca monta. Elizabeth se volvió hacia su marido. En la creciente oscuridad, sus ojos brillaban con un fulgor febril. ¿Estás seguro de que debes decírselo a todo el mundo?, le preguntó con cautela. Tal vez sea mejor esperar a que se resuelva el papeleo. Siempre eres tan cuidadoso, dijo él, sonando irritado. Siempre intentas controlarlo todo, pero ahora todo será a mi manera. Cogió el teléfono y empezó a marcar. Elizabeth observó en silencio cómo reservaba mesa en el restaurante más caro de la ciudad, cómo enviaba mensajes a todos sus conocidos. Sus ojos se posaron en el viejo álbum de fotos que seguía sobre la mesa. Un joven Robert la miraba desde la foto amarillenta. Modesto, cariñoso, fiable. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Lo recuperará algún día? La noche fue agitada. Elizabeth permaneció despierta mucho tiempo, escuchando la respiración de su marido. Robert se durmió enseguida, cansado por las emociones y el vino que había bebido en la celebración. Y ella seguía pensando y pensando, intentando comprender por qué la noticia, que debería haberle producido alegría, le causaba tanta ansiedad. Por la mañana, Robert se despertó antes de lo habitual. Andaba ajetreado por la casa, comprobando constantemente su teléfono y respondiendo a llamadas y mensajes. La noticia de la inesperada herencia corrió por la ciudad como la pólvora. «Imagínate, ya me han llamado del banco», dice entusiasmado mientras desayuna. «Me ofrecen un asesor financiero personal. También he encontrado algunas startups muy prometedoras». Elizabeth removió en silencio su café, que hacía tiempo que estaba frío. «¿Me estás escuchando siquiera?», preguntó Robert irritado. «Por supuesto, cariño», respondió ella en voz baja. «¿Es que todo esto es tan inesperado?» «¿Inesperado? Es lo mejor que nos podía haber pasado». Se levantó de la mesa. «Por cierto, hoy no voy a trabajar. Tengo cita con un abogado para discutir todos los detalles de la herencia». Elizabeth le miró. «¿No crees que deberías hablar primero con la dirección? Después de todo, llevas 15 años trabajando allí». «Lo he hecho», la interrumpió Robert. «Eso es tiempo pasado, cariño. ¿Para qué necesito este trabajo ahora? Ya no voy a ser un pequeño engranaje en el sistema de otra persona». Le dio un beso en la mejilla, rápido, casi sin cuidado, y salió de la cocina. Unos minutos después, Elizabeth oyó arrancar el motor de su viejo Ford. Se asomó a la ventana y vio cómo el coche desaparecía por la curva. Se hizo el silencio en la casa, tan denso y pesado que le pareció que podía tocarlo. Elizabeth recogió lentamente la mesa y fregó los platos, realizando mecánicamente las tareas habituales. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordaba su vida, sencilla pero feliz. Recordaba cómo Robert y ella lo habían empezado todo de cero, cómo se habían alegrado juntos de cada pequeño logro, de cada compra para su acogedor nido. El teléfono sonó inesperadamente, haciéndola estremecerse. En la pantalla apareció el nombre de Martha, su mejor amiga desde la universidad. «Lizzie». La voz de Martha estaba emocionada. ¿Sería verdad? ¿Robert había recibido alguna clase de enorme herencia? Elizabeth suspiró. «Desde luego, las noticias en un pueblo pequeño vuelan». «Sí, es verdad», respondió en voz baja. «Pero eso es maravilloso», exclamó Martha. «Ahora podrá cumplir todos sus sueños. Por cierto, he oído que ya ha reservado mesa en el Golden Crown para esta noche». «Sí», intentó Elizabeth que su voz sonara alegre. «Quiere celebrarlo con sus amigos». «Seguro que allí estaré», prometió Martha. «Escucha, ¿estás bien? Hay algo en tu voz». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Estoy bien, de verdad. Es solo que todo está cambiando muy deprisa». «Oh, cariño». La voz de su amiga se volvió seria. «Lo comprendo, pero el cambio no siempre es malo. Lo más importante es que estáis juntos». «Juntos», pensó Elizabeth al terminar la conversación. ¿Por qué entonces se siente tan sola? Pasó un mes. Elizabeth estaba junto a la ventana de su, ahora antigua, casa, viendo cómo los de la mudanza sacaban las últimas cajas de pertenencias. Robert había insistido en mudarse a una prestigiosa zona de la ciudad y comprar allí una enorme mansión. «Tenemos que estar a la altura de nuestro nuevo estatus», dijo entonces, sin preguntarle siquiera su opinión. Era un día sombrío,
con pesados nubarrones que se cernían sobre la ciudad como si presagiaran algo malo. Elizabeth sintió que el corazón se le apretaba de dolor al contemplar las habitaciones vacías, donde cada rincón guardaba recuerdos de su vida en común. «Señora Davis», la llamó uno de los de la mudanza. «¿Dónde quiere que ponga esta caja de álbumes de fotos?» Ella se estremeció al oír su apellido. Últimamente pensaba cada vez con más frecuencia que no reconocía su propia vida. «Por favor, déjalos aquí», respondió en voz baja. «Ya las moveré yo más tarde». El cargador asintió y se marchó. Elizabeth se acercó a la caja y sacó uno de los álbumes. En la primera página estaba la foto de su boda. Robert, joven y sonriente, la miraba con tanto amor. ¿Dónde está ahora esa mirada? El ruido de un coche la sacó de sus pensamientos. A través de la ventanilla, vio el flamante Mercedes negro de Robert, una de sus primeras compras tras recibir la herencia. El hombre salió del coche, vestido con un traje caro y un reloj que valía lo que ganaban el año anterior. «Lizzie», llamó al entrar en la casa. «¿Todavía estás aquí? Creía que ya te habías ido a tu nueva casa». Su voz sonaba tensa, en cierto modo enajenada. Últimamente apenas hablaba con ella. Siempre estaba ocupado con reuniones, negociaciones y nuevos proyectos prometedores. «Quería despedirme», respondió ella en voz baja, aún con el álbum en las manos. Robert se acercó y se fijó en las fotos. «Ah, ¿otra vez estas fotos viejas?», sonó irritado. «Lizzie, es hora de que sigamos adelante. El pasado está en el pasado». Elizabeth cerró lentamente el álbum. «¿Y nuestros recuerdos, Robert? ¿Nuestras vidas aquí? ¿No significa nada todo eso?» Él suspiró con evidente impaciencia. «Claro que sí, pero mira, ahora tenemos la oportunidad de vivir de verdad. Se acabaron los ahorros y las restricciones. Podemos tener lo que queramos. Lo que tú quieras», corrigió en voz baja. «No te reconozco, Robert. Has cambiado tanto este mes». «¿Cambiado?», se rió, pero su risa no era cálida. «Por fin me he convertido en el hombre que siempre quise ser. Se acabó vivir como un ratón, ahorrando en todo». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero éramos felices, ¿verdad?» Robert se puso serio de repente. «Escucha, Lizzie, quería hablarte de algo importante». Elizabeth se quedó paralizada. Algo en su voz hizo que se le parara el corazón. «He estado pensando mucho últimamente», continuó él, evitando su mirada. «Sobre la vida, sobre el futuro, y me he dado cuenta de que tenemos que hacer algunos cambios». «¿Qué quieres decir?», susurró ella, aunque ya sabía la respuesta. Robert recorrió la habitación vacía y se detuvo ante la ventana. «Tú y yo hemos vivido juntos muchos años, buenos años, pero la gente cambia, ¿sabes? Y a veces hay que tener el valor de admitir que una antigua relación ya no funciona». Elizabeth sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Se hundió en el alféizar vacío. ¿Quieres el divorcio? No hay necesidad de dramatizar», respondió él rápidamente. «Analicémoslo racionalmente. Los dos nos merecemos la oportunidad de empezar una nueva vida». «¿Una nueva vida?», le tembló la voz. «¿Con otra persona? ¿Es eso lo que quieres decir?» Robert se dio la vuelta. «He conocido a alguien. Ella me comprende. Comparte mis nuevos intereses, mis ambiciones». Elizabeth sintió que algo moría en su interior. Todos sus miedos, todas sus sospechas de las últimas semanas se materializaron de repente en una cruel realidad. «¿Quién es?», preguntó, intentando conservar los restos de su dignidad. «No importa», dijo Robert. «Lo que importa es que he tomado una decisión. Ya he hablado con un abogado. Preparará todos los papeles necesarios». «¿Eso es todo?», susurró Elizabeth. 25 años de matrimonio, ¿y tú me apartas de tu vida?» Robert por fin la miró a los ojos. «No quería que fuera así, pero el dinero me abrió los ojos. Me enseñó cómo puede ser la vida, y quiero vivirla al máximo, con una joven belleza que comparte tus nuevos intereses». Elizabeth sonrió con amargura. «No seas así», se estremeció. «Cuidaré de ti. Te dejaré dinero suficiente para vivir cómodamente». Elizabeth se levantó lentamente. «¿Crees que se trata de dinero? ¿Que puedes comprarme?» «¿Qué más?», estalló de pronto.
¿No es el dinero en lo que has estado pensando todos estos años? Pensémoslo, consultemos a un asesor. Siempre has intentado controlar hasta el último céntimo. Intentaba protegernos, gritó ella, alzando la voz por primera vez en mucho tiempo. Para protegerte de decisiones precipitadas. No necesito protección, espetó. Ya no soy el oficinista patético que solía ser. Por fin puedo decidir por mí misma cómo vivir mi vida. Estaban uno frente al otro en la habitación vacía, dos personas que se habían prometido estar juntas en la riqueza y en la pobreza. Ahora había un abismo lleno de oro entre ellos. ¿Sabes qué es peor?, dijo Elizabeth en voz baja. Ni siquiera te das cuenta de que el dinero no te ha cambiado, solo te ha mostrado quién eres en realidad. Robert se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. No voy a escuchar tus acusaciones. El abogado se pondrá en contacto contigo para hablar de los documentos. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. Unos segundos después, ella oyó el sonido del motor de su Mercedes. Elizabeth se hundió lentamente en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la conversación salieron por fin de sus ojos. Seguía sosteniendo el álbum de boda entre las manos. De repente, sonó su teléfono. El nombre de Martha apareció en la pantalla. ¿Lizzie? La voz de su amiga estaba preocupada. ¿Dónde estás? Acabo de ver a Robert en la ciudad, con una joven rubia. Salían de una joyería. Elizabeth sonrió con amargura. Todo va bien, Martha. Es solo que la vida está cambiando. ¿Qué está pasando?, preguntó insistentemente su amiga. ¿Quieres que vaya a verte? No, respondió Elizabeth con firmeza. Tengo que pasar por esto yo sola. Se levantó y se asomó a la ventana. Afuera empezaba a llover, borrando los últimos vestigios de su antigua vida. Bueno, pensó, secándose las lágrimas. Si él quiere empezar una nueva vida, yo también empezaré una, solo que a mi manera. Echó un último vistazo a la casa vacía, cogió la caja de álbumes de fotos y se marchó sin mirar atrás. Todo había quedado atrás. Los recuerdos, los sueños, 25 años de vida. Pero delante estaba lo desconocido. Y por primera vez en mucho tiempo, Elizabeth sintió algo parecido al alivio. Al menos ahora todo estaba claro y despejado, y la lluvia caía y caía, borrando las huellas de su vida pasada. Un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad recibió a Elizabeth en silencio. Caminó lentamente por las habitaciones, ordenando las pocas cosas que se había llevado de su antiguo hogar. El apartamento era mucho más modesto que su casa anterior, pero ahora le parecía bien empezar de cero, sin el equipaje del pasado. Martha la ayudó a encontrar este lugar a través de un agente inmobiliario que conocía. Temporalmente, le dijo su amiga, hasta que todo se arregle. Pero Isabel ya sabía que no había vuelta atrás. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa de la cocina, esperando su firma. ¿Estás segura de que no quieres luchar por una parte mayor?, le preguntó Martha, ayudándola a desembalar las cajas. Después de todo, 25 años de matrimonio. Elizabeth negó con la cabeza. No quiero nada de él, ni un céntimo de ese dinero. Pero no es justo, se indignó su amiga. No tiene derecho a echarte de su vida. Sí lo tiene, respondió Elizabeth en voz baja. Es su decisión. ¿Y sabes qué? Incluso le estoy agradecida por ello. Martha enarcó las cejas, sorprendida. ¿Agradecida? Por mostrar su verdadero rostro. Elizabeth sacó unas viejas fotografías de la caja. Sabe, durante el último mes he estado viviendo como en un sueño. No dejaba de intentar entender qué estaba pasando, por qué había cambiado tanto. Y ahora todo ha encajado. Se acercó a la ventana. Daba al parque, viejo, un poco descuidado, pero aún hermoso. Varios niños jugaban en el patio, sus risas entraban por las ventanas cerradas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Martha con cautela. Elizabeth se volvió hacia su amiga. Vivir. Simplemente vivir. Sabes, ayer me reuní con el director del colegio donde solía trabajar. ¿Y qué pasó? Están dispuestos a aceptarme de nuevo. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Resulta que mi puesto sigue vacante. Nadie quiere dar clases de literatura en el instituto. Martha se acercó y abrazó a su amiga. Oh, Lizzie, eres la mujer más fuerte que conozco. No tan fuerte.
Elizabeth se enjugó una lágrima no deseada. Es que no hay otra opción. Aquella noche fue especialmente difícil. Cuando Marta se marchó, Elizabeth se quedó sola en un apartamento desconocido. El silencio le oprimía los oídos, haciéndole recordar todo lo que había pasado en el último mes. Sacó su viejo portátil, una de las pocas cosas que se había llevado de casa. Abrió el periódico local en Internet y se quedó helada. La portada mostraba una foto de Robert con una joven. El famoso empresario Robert Davis abre una nueva empresa de inversiones, gritaba el titular. Elizabeth miró la cara de la mujer que estaba junto a su exmarido. Joven, realmente guapa, con una larga melena rubia y una sonrisa profesional. En el artículo la presentaban como la directora financiera de la nueva empresa. Así que es ella, pensó Elizabeth. Sorprendentemente, en lugar de celos, solo sintió cansancio. Y quizá un poco de lástima, no por ella misma, sino por Robert. Ni siquiera se daba cuenta de la trampa en la que había caído. De repente sonó el teléfono. El número era desconocido. «¿Señora Davis?», dijo una voz de hombre. «Me llamo Michael Thompson. Trabajo para el First National Bank». Elizabeth se puso tensa. «Sí, la escucho. Siento llamarla tan tarde, pero es urgente. Hemos notado algunas transacciones inusuales en las cuentas de su marido». «Ex-marido», corrigió ella automáticamente. «Nos estamos divorciando». «Oh». El banquero guardó silencio un momento. «Entonces le interesará saber que el señor Davis ha empezado a invertir sumas importantes en proyectos bastante arriesgados». Elizabeth aferró el teléfono. «¿Por qué me llama?» «Verá». El banquero estaba claramente incómodo. «Hemos trabajado con su familia durante muchos años, y lo que está ocurriendo ahora parece muy sospechoso». «¿De qué se trata?» «La nueva compañía de inversiones que está empezando. Hemos investigado un poco. Parece que sus nuevos socios tienen una reputación bastante dudosa». Elizabeth cerró los ojos. ¿Por qué no se sorprendió? «Gracias por la información, señor Thompson, pero ya no estoy involucrada en los asuntos financieros del señor Davis». Después de colgar el teléfono, permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. En algún lugar de su interior, aún sentía el impulso de advertir a Robert, de protegerle de un posible peligro. Pero eligió su propio camino. A la mañana siguiente, Elizabeth se despertó temprano. El sol empezaba a salir sobre el parque, pintando el cielo de rosa pálido. Preparó café, un buen café instantáneo, no los caros granos que Robert había empezado a comprar últimamente. Hoy era su primer día de clase. Se quedó un buen rato mirando su reflejo en el espejo. Estaba delgada, canosa, pero había una nueva luz en sus ojos. La luz de la libertad. La escuela la recibió con un ruido familiar. Los alumnos corrían por los pasillos, los profesores se apresuraban a ir a clase. Nadie conocía su drama personal, y eso era bueno. «Señora Davis», sonó una voz alegre. Era la SRA. Parker, la antigua bibliotecaria. «¡Qué alegría tenerla de vuelta!». Elizabeth abrazó a la anciana. «Yo también me alegro de haber vuelto, y oímos». La señora Parker bajó un poco la voz. «Lo de tu marido, sobre la herencia». «Todo eso es pasado», respondió Elizabeth con firmeza. «Ahora voy a leer un nuevo capítulo de mi vida». La primera lección fue como un sueño. Les habló a los niños de Shakespeare, del amor y la traición, del poder del espíritu humano, y con cada palabra sentía que volvía a la vida. Después de clase, fue al parque. Se sentó en un banco y sacó su viejo cuaderno. Hace tiempo soñaba con escribir poesía, relatos cortos, tal vez incluso una novela, pero la vida siempre encontraba otras cosas que hacer. Quizá haya llegado el momento de hacer realidad este sueño, pensó, abriendo su cuaderno por una página en blanco. De repente, un periódico tirado en un banco cercano llamó su atención. La foto de Robert estaba allí de nuevo, pero esta vez el titular era diferente. Un nuevo proyecto de inversión suscita dudas entre los expertos. Elizabeth dejó el periódico sin leerlo. Ya no le interesaban sus negocios. Ahora tenía su propia vida, sus propios planes, sus propios sueños. Por la noche, Marta llamó. «¿Qué tal el primer día?» «Fue bien», contestó Elizabeth, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó sincera.
Ni siquiera pensaba que echara tanto de menos la enseñanza. ¿Has visto el periódico de hoy?, preguntó su amiga con cautela. Sí, lo he visto. ¿Y sabes qué? Ya no me importa. ¿De verdad? Marta sonó dubitativa. De verdad, respondió Elizabeth con firmeza. Ahora tengo mi propia vida. ¿Y sabes qué? Me gusta. Se acercó a la ventana. El sol se ocultaba tras el horizonte, pintando el cielo de un rojo intenso. El nuevo día llegaba a su fin, pero aún quedaban muchos más por venir. Sus propios días, su propia vida. Gracias, Robert, pensó. Sin saberlo, me has dado la libertad. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió, sinceramente, de corazón. La vida acababa de empezar. El viento otoñal movía las hojas caídas por la acera cuando Elizabeth regresó de su clase habitual en el curso de repaso. Ese día se sentía especialmente inspirada. Su profesor hablaba de nuevos métodos para enseñar Shakespeare a los adolescentes modernos, y ya le venían a la cabeza ideas para futuras clases. De repente, le llamó la atención un hombre que estaba en la entrada de su casa. Era alto, llevaba un traje caro y estaba claro que esperaba a alguien. Al acercarse, Elizabeth reconoció a Richard White, un viejo amigo de la familia y abogado que había llevado los asuntos familiares durante muchos años. ¿Richard?, preguntó sorprendida. ¿Qué hace usted aquí? El hombre se dio la vuelta, y Elizabeth pudo ver la preocupación en su rostro. Lizzie, llevo 1 hora esperándote. La angustia se apoderó de su corazón. Richard miró a su alrededor. ¿Podemos hablar en algún lugar privado? Elizabeth le condujo a su apartamento. Richard echó un vistazo al modesto apartamento, y sus ojos brillaron de tristeza. ¿Té?, le ofreció, intentando seguir las normas habituales de cortesía. No, gracias. Se sentó a la mesa de la cocina. Lizzie, he venido a avisarte. Ella se quedó paralizada. ¿Sobre qué? Sobre Robert. Richard sacó varios documentos de su maletín. Más concretamente, sobre sus nuevos negocios. Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. Richard, ya no tengo nada que ver con los asuntos de Robert. Estamos separados. Lo sé, asintió. Pero lo que está ocurriendo ahora podría afectarte. Extendió los documentos sobre la mesa. Mira, esta nueva empresa de inversiones que ha creado. Hice una pequeña investigación. Sus nuevos socios no son quienes dicen ser. Elizabeth miró los papeles con atención. Gráficos, tablas, algunos informes financieros. ¿Qué significa todo esto? Richard suspiró. Significa que Robert está invirtiendo en proyectos muy dudosos. Su nueva novia, eligió la palabra con delicadeza, tiene conexiones con personas que han estado implicadas en varios escándalos financieros. Elizabeth sintió que un sabor amargo le subía por la garganta. Pero tiene asesores financieros, abogados, todos ellos contratados por recomendación de su nuevo equipo, interrumpió Richard. ¿Y sabes qué es peor? Empezó a invertir dinero no solo en proyectos jurídicos. ¿Qué quieres decir? Richard bajó la voz, a pesar de que estaban solos en el apartamento. Hay sospechas de que algunas de sus inversiones están relacionadas con el blanqueo de dinero. Elizabeth sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Dios mío, ¿pero por qué me cuentas esto? Porque en algunos documentos sigues figurando oficialmente como su esposa, respondió Richard. El divorcio aún no ha finalizado, y si sale a la luz, podrías correr peligro. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera ya estaba oscuro, y las luces de la ciudad parecían manchas borrosas. ¿Qué puedo hacer?, preguntó en voz baja. En primer lugar, acelerar el divorcio, respondió Richard. ¿Y quizá deberías hablar con él? Elizabeth sonrió con amargura. No me escucha. Ya sabes cómo se ha vuelto. Richard suspiró. Pero tú eres la única en quien puede confiar. Esa mujer, Victoria Blake. Sospecho que se fijó específicamente en Robert después de enterarse de lo de la herencia. Elizabeth se puso tensa. ¿Cómo sabes su nombre? He investigado un poco, respondió Richard. Estuvo implicada en una historia similar hace 2 años. Por aquel entonces, un anciano empresario de Chicago fue su víctima. Perdió casi todas sus propiedades. Elizabeth se hundió lentamente en su silla. ¿Y qué fue de él? Murió de un ataque al corazón cuando se enteró de que su empresa estaba en quiebra.
respondió Richard en voz baja. Se hizo un gran silencio en la habitación. Un cuervo solitario pasó volando junto a la ventana, y su grito sonó especialmente siniestro. «He traído algo más». Richard sacó una memoria USB de su maletín. «Es toda la información que he conseguido reunir. Documentos, fotografías, registros telefónicos». «¿Es legal?», preguntó Elizabeth. Richard negó con la cabeza. «No todo. Pero tenía que saber la verdad. Robert, después de todo, había sido mi amigo durante años». Elizabeth cogió la memoria USB, sintiendo su peso en la mano. «¿Qué se supone que debo hacer con esto?». «Eso es decisión tuya», contestó Richard, poniéndose en pie. «Pero pensé que debías saberlo». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Sabes, Lizzie, siempre te he admirado. Tu fuerza, tu sabiduría. Quizá ahora Robert necesite esas cualidades más que nunca». Cuando la puerta se cerró tras Richard, Elizabeth permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, aferrando la memoria USB en la mano. Pensamientos, recuerdos, dudas se agolpaban en su cabeza. Sacó el teléfono y encontró el último mensaje de Robert, seco y oficial. «He firmado los nuevos documentos, enviados a tu abogado». Su dedo se posó sobre el teclado. ¿Pero qué podía decirle? De repente, el teléfono sonó solo. Era Martha. «¿Lizzie? ¿Has visto las noticias de la noche?» «No, ¿por qué?» «Enciéndelo, es sobre Robert». Elizabeth encendió la televisión. El rostro familiar de Robert apareció en la pantalla, saliendo de algún edificio de oficinas, de la mano de Victoria. El locutor leyó el texto. El nuevo proyecto de inversión del empresario Robert Davis suscita cada vez más dudas entre los expertos financieros. Según informes no confirmados, la SEC ha iniciado una investigación. Elizabeth apagó el televisor. La luz estaba encendida en la ventana de enfrente. Allí vivía una pareja de ancianos, y a menudo se sentaban juntos por las tardes a ver la televisión. Una vida sencilla y tranquila. «Lizzie, ¿estás ahí?». La voz de Martha al teléfono la devolvió a la realidad. «Sí», contestó en voz baja. «Sabes, creo que esto no ha hecho más que empezar». Después de hablar con Martha, Elizabeth no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando el techo, y las palabras de Richard, las imágenes de las noticias y los recuerdos de sus días felices con Robert no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Finalmente, se levantó, fue al ordenador e introdujo la memoria USB. En la pantalla aparecieron decenas de carpetas con documentos. La primera foto le estrujó el corazón. Victoria Blake en brazos de un anciano. El pie de foto decía: «Junio de 2023, con George Peterson, fallecido en septiembre de 2023». «Dios mío, Robert», pensó Elizabeth. «¿En qué te has metido?» Pero, ¿tenía ella derecho a interferir? ¿No sería mejor olvidarlo todo y seguir con su vida? De repente llamaron a la puerta. Elizabeth se sobresaltó. Era más de medianoche. Se acercó a la puerta. «¿Quién es?» «Señorita, es la policía. Tenemos algunas preguntas sobre las actividades financieras de su marido, Robert Davis». El otoño se estaba convirtiendo poco a poco en invierno, y la ciudad empezaba a prepararse para las fiestas. Elizabeth regresaba de otra vista judicial, en la que por fin había finalizado su divorcio de Robert. Tiene una extraña sensación en el corazón, una mezcla de alivio y ligera tristeza. 25 años de matrimonio habían sido oficialmente tachados por la firma del juez. Los copos de nieve se arremolinaban lentamente en el aire mientras ella caminaba por la calle principal de la ciudad. De repente, un alboroto a la entrada de uno de los restaurantes más caros llamó su atención. Una pequeña multitud de periodistas se había reunido allí, y en el centro de aquel torbellino vio una figura familiar. Robert tenía un aspecto diferente al que ella recordaba. Su caro traje le quedaba demasiado informal y le habían aparecido nuevas arrugas en la cara. Con un gesto nervioso, apartó las cámaras y los micrófonos mientras se dirigía a su coche. «Señor Davis, ¿podría comentar la caída de las acciones de su empresa?», gritó uno de los periodistas. «¿Es cierto que la SEC está investigando?», preguntó otro. Elizabeth se quedó inmóvil, observando la escena. Robert parecía confuso e irritado al mismo tiempo. ¿Qué le había pasado al hombre seguro de sí mismo, que había hablado de sus grandiosos planes hacía un mes? «Sin comentarios», gruñó, llegando por fin al coche.
Pero antes de que pudiera ponerse al volante, Victoria salió corriendo del restaurante. Su impecable melena estaba ligeramente despeinada y su rostro estaba congelado por la ansiedad. «Robert, espera. Tenemos que hablar. Ahora no», la interrumpió bruscamente, entrando en el coche. Elizabeth siguió conduciendo lentamente, intentando pasar desapercibida. Pero había algo en el comportamiento de su exmarido que le oprimía el corazón. Conocía demasiado bien aquellos gestos, aquel tono de voz. Estaba asustado. Por la noche, sentada en su pequeño apartamento, miró las noticias en Internet. Los titulares gritaban: «Escándalo en torno a una nueva sociedad de inversión. Transacciones sospechosas plantean dudas a los reguladores. Los inversores exigen explicaciones». De repente, sonó el teléfono. El número era desconocido. «¿Diga?», contestó Elizabeth con cautela. «Señora, quiero decir, señorita Watson», dijo una voz masculina desconocida. «Me llamo David Brown, soy periodista del City Herald. ¿Podría comentarme la situación de la empresa de su ex marido?» Elizabeth aferró el teléfono con fuerza. «Lo siento, pero no tengo nada que ver con los negocios del señor Davis. Estamos divorciados. ¿Pero estaban casados cuando él heredó el negocio? ¿Cuando empezó su negocio?» «Adiós», dijo con firmeza y colgó. Pero esto no era más que el principio. Por la noche recibió varias llamadas más de periodistas. Parecía que todo el mundo se acordaba de repente de la exmujer de un empresario de éxito. A la mañana siguiente, de camino al colegio, Marta le disparó. «¿Has visto las noticias de hoy?», preguntó emocionada su amiga. «Intento no mirarlas», admitió Elizabeth. «Robert ha dado una rueda de prensa. Tenía muy mal aspecto. Intentó explicar la caída de las acciones por algunas dificultades temporales, pero...» «Marta», la interrumpió Elizabeth con suavidad. «Realmente no quiero saber nada de esto, pero la vida tenía otros planes». Durante la pausa para comer, en la sala de profesores, todos comentaban las noticias. Elizabeth escuchó fragmentos de la conversación. «Dicen que hay mucho dinero de por medio, y esta nueva novia suya no parece tan limpia. ¿Y te has enterado de que la agencia tributaria también ha iniciado una auditoría?». Sorbió su té en silencio, intentando no escuchar. Pero el corazón le seguía doliendo. Por mucho que intentara bloquear todo lo relacionado con Robert, le resultaba imposible. Después de clase, decidió dar un paseo para despejarse. Al pasar por delante del banco donde Robert y ella habían abierto su primera cuenta conjunta, lo vio salir del edificio con unos papeles en la mano. Sus miradas se cruzaron. Robert se quedó inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo, Elizabeth pudo verlo de cerca. Había adelgazado, le habían aparecido ojeras y sus ojos mostraban fatiga y... ¿miedo? «Lizzie», empezó él, dando un paso hacia ella. Pero en ese momento, Victoria saltó del banco. «Robert, se han negado. Tengo que ir a...». Dejó de hablar al ver a Elizabeth. El momento se había echado a perder. Elizabeth se alejó rápidamente, pero alcanzó a oír que Victoria le decía algo irritada a Robert. En casa, se quedó sentada junto a la ventana durante largo rato, viendo caer el crepúsculo. Las palabras de Richard sobre transacciones dudosas y posibles problemas con la ley no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Sacó el teléfono, encontró el número de Robert y lo volvió a dejar. No, esa no era su vida, ni sus problemas. De repente sonó el timbre. El mismo periodista, David Brown, estaba en la puerta. «¿Cómo sabía mi dirección?», se sorprendió Elizabeth. «Es mi trabajo», sonrió él. «Mira, entiendo tu reticencia a hablar, pero lo que está ocurriendo con la empresa de su ex marido es solo la punta del iceberg. Estamos investigando un asunto muy serio». Elizabeth negó con la cabeza. «No tengo nada que decirles». «¿Y Victoria Blake?», preguntó de pronto el periodista. «¿Sabe que hace 2 años, en Chicago?» «Ya basta», le interrumpió Elizabeth con firmeza. «Ya no tengo nada que ver con la vida del señor Davis. Que tenga un buen día». Cerró la puerta y se apoyó en ella. El corazón le latía con fuerza. ¿Podría ser tan grave? Aquella noche tuvo un sueño extraño. Robert y ella volvían a ser jóvenes, recién casados, soñando con el futuro. «El dinero no es lo más importante», dijo entonces. «Lo principal es que estemos juntos».
Cuando se despertó, permaneció a oscuras durante largo rato, pensando en la ironía del destino. Una vez habían empezado sin nada, pero eran felices. ¿Y ahora? El teléfono se iluminó con un nuevo mensaje. Era Marta. «Enciende la tele. Es urgente». Elizabeth encendió las noticias y se quedó paralizada. La pantalla mostraba el registro de la oficina de Robert. La cámara captó su cara de confusión mientras la policía se llevaba cajas de documentos. «Dios mío», pensó. «Esto parece solo el principio». Se enciende una luz en la ventana de enfrente. Sus vecinos, una pareja de ancianos, también están despiertos. Quizá también estaban viendo las noticias. Elizabeth pensó en lo extraña que es la vida. Hace 6 meses era una mujer casada que vivía en una bonita casa con un hombre en quien confiaba. ¿Y ahora? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Richard. «¿Has visto las noticias?» «Sí», contestó en voz baja. «Es peor de lo que pensábamos». Sonaba preocupado. «Mucho peor». Elizabeth se acercó a la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar de aquella ciudad estaba el hombre al que una vez había amado. Un hombre que probablemente ahora lo estaba perdiendo todo, pero ya no era su historia, ni sus problemas, ni su vida. Al menos intentaba convencerse de ello. La lluvia de marzo golpeaba sin piedad las ventanas de la lujosa mansión de Robert Davis, pero dentro de la casa reinaba un silencio sepulcral. Robert estaba sentado en su antaño lujoso estudio, ahora medio vacío. La mayoría de los muebles ya habían sido inventariados por los agentes judiciales. Delante de él estaban sus últimos extractos bancarios, que mostraban la inexorable verdad. Estaba en bancarrota. Su mirada se deslizó sobre los números rojos del papel. -5 millones. Toda la herencia del tío William se derretía como la nieve de primavera. Pero eso no era lo peor. Se las había arreglado para endeudarse, creyendo en las promesas fantasmas de riqueza rápida. «Señor». George, su chofer, apareció en la puerta. «Lo siento, pero tengo que coger las llaves del coche. La empresa de alquiler de coches». «Sí, claro», respondió Robert mecánicamente, sin levantar la vista. Sacó del bolsillo las llaves de su Mercedes favorito y las dejó en el borde de la mesa. Cuando la puerta se cerró tras el conductor, Robert se acercó a la ventanilla. Apenas se reconocía en el reflejo. Tenía la cara delgada, el pelo gris y profundas arrugas alrededor de los ojos. ¿Qué había sido del hombre seguro de sí mismo que había celebrado su éxito 6 meses antes? Su teléfono vibró. Otro mensaje de los cobradores. Ni siquiera lo abrió. En su lugar, su mirada se posó en una fotografía que milagrosamente había sobrevivido al caos. Él y Elizabeth en su 20º aniversario de boda. Parecían tan felices. De repente sonó el timbre. Robert se estremeció. Últimamente, las visitas rara. Ves traían buenas noticias. Victoria estaba de pie en el umbral, pero no era la misma belleza elegante que le había encantado 6 meses atrás. Su rostro estaba distorsionado por la ira. «Me has mentido», gritó sin esperar invitación. «Dijiste que aún había cuentas de reserva». Robert se hundió cansado en su silla. «Vicky, por favor, te lo explicaré todo». «¿Qué me vas a explicar?». Se paseó nerviosa por la habitación. ¿Que eres un completo fracasado? ¿Que lo has perdido todo? «Oh, Dios, ¿por qué me metí contigo?». Sus palabras dolían más que las bofetadas. «Pero dijiste que me amabas». Victoria soltó una carcajada aguda y desagradable. «¿Amor? ¿De verdad eres tan ingenua? Creía que eras un hombre de negocios de éxito, pero has resultado ser solo un viejo tonto con el dinero de tu tío». Se acercó a la mesa y cogió su bolso. «¿Sabes qué? Olvida mi número, y no vuelvas a llamarme. No necesito a un perdedor». La puerta se cerró tras ella con tal fuerza que otra fotografía cayó de la pared. Robert la recogió mecánicamente. Era una foto de la inauguración de su empresa. Él, Victoria, un montón de amigos alrededor. ¿Dónde están todos ahora? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su abogado, señor Davis. «Me temo que las noticias son malas. El tribunal ha rechazado nuestra apelación. Están comenzando el proceso de confiscación de la propiedad». Robert escuchó, pero las palabras se le escaparon de la mente. Pensó en lo rápido que podía cambiar su vida. No hacía mucho,
estaba en la cima del éxito, o al menos eso parecía. Nuevos amigos, una joven y bella amante, un sinfín de oportunidades. Y ahora estaba sentado en una casa medio vacía, que pronto tendría que abandonar también. Todos sus IRA habían desaparecido en cuanto olió problemas. Victoria resultó ser solo otra cazadora de dinero. ¿Y el dinero? El dinero se esfumaba. Fue al bar, el único lugar de la casa donde aún tenía algo de valor. Se sirvió un whisky, la última botella de la colección que tanto le había costado reunir en los últimos meses. Le temblaba la mano cuando se llevó el vaso a los labios. El timbre volvió a sonar. Esta vez eran los agentes judiciales. «Señor Davis, tenemos una orden para la incautación de su propiedad». Observó en silencio cómo describían las últimas cosas que quedaban en la casa. Cuadros, muebles, electrodomésticos, todo lo que había elegido con tanto cuidado, intentando crear la imagen de un hombre de negocios de éxito. «Tiene que abandonar las instalaciones mañana por la tarde», dijo secamente el alguacil mayor. Robert asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Cuando se marcharon, subió lentamente las escaleras. En su dormitorio seguía habiendo un enorme espejo, el mismo que utilizaba para arreglarse la corbata cada mañana en preparación de otra reunión importante. Ahora solo veía a un hombre roto en el reflejo. Sentado en el borde de la cama, sacó su teléfono. Hojeó la lista de contactos, cientos de nombres y ninguno al que pudiera llamar en ese momento. Todos esos prestas, compañeros, conocidos, desaparecieron tan rápido como habían aparecido en su vida. Y de repente, su mirada se posó en el nombre de Lizzie. Ni siquiera había cambiado su contacto después del divorcio. Aún había una foto de ellos juntos, tomada el verano pasado. Ella sonreía, esa sonrisa especial que tanto le había gustado. Los recuerdos le invadieron. ¿Cómo intentaba advertirle de que no tomara decisiones precipitadas? ¿Cómo le aconsejaba no precipitarse en las inversiones? ¿Cómo le dijo que el dinero no era lo más importante? Dios, qué tonto he sido, susurró en el vacío de la habitación. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. ¿Qué podía decirle? «Lo siento, ¿tenías razón? ¿Lo he perdido todo? ¿No tengo a dónde ir?» Al otro lado de la ventana empezaba a llover de nuevo. Robert se acercó a la ventana, con vistas a la ciudad que una vez le había parecido tan amistosa. Ahora le parecía ajena y hostil. En la casa vecina había una luz encendida. Vivía una familia con niños pequeños. A menudo los veía cenando juntos, riendo y hablando. Una felicidad ordinaria y sencilla que había cambiado por la ilusión del lujo. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje del banco. Su cuenta ha sido bloqueada por orden judicial. Robert se desplomó en su silla, sintiendo que sus últimas fuerzas le abandonaban. Recordó su antigua casa y la de Elizabeth, pequeña pero acogedora. Recordaba cómo habían elegido juntos los muebles, cómo habían discutido sobre el color del papel pintado, cómo se habían alegrado con cada nueva compra. ¿Y ahora? Ahora ya no tenía nada. Ni dinero, ni casa, ni amigos. Incluso había que devolver el coche a la empresa de alquiler. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. Mañana por la noche tiene que salir de casa. Pero, ¿a dónde ir? De repente, todos sus coyotes se volvieron inaccesibles. ¿A un hotel? ¿Con qué dinero? En un rincón había una caja con objetos personales, lo único que no estaba sujeto a confiscación. Robert empezó a ordenarlos mecánicamente. Viejas fotografías, cartas, documentos, y de repente se encontró con una foto de boda de él y Elizabeth. Eran tan jóvenes, tan felices. En aquella época no tenía más que un coche viejo y un apartamento alquilado, pero la tenía a su lado, su Lizzie, que creía en él, lo apoyaba, lo amaba. «¿Qué he hecho?», susurró, sintiendo que algo se rompía en su interior. Fuera de la ventana ya estaba oscuro. La lluvia seguía cayendo a cántaros, convirtiendo las calles en pequeños ríos. A lo lejos retumbaban los truenos, como si la propia naturaleza acentuara el dramatismo del momento. Robert volvió a coger el teléfono. Su dedo temblaba sobre el nombre de Elizabeth. Una llamada. ¿Y qué? ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle todo lo que había pasado? Pero sabía una cosa. Ella era la única persona que realmente se preocupaba por él.
La única que veía su verdadero yo, no la imagen de un hombre de negocios de éxito. La única que le quería no por su dinero o su estatus. Y él lo perdió todo. Lo cambió por una ilusión, por falso brillo, por promesas vacías. El teléfono cayó de sus manos temblorosas. En la habitación a oscuras, solo se oía el sonido de la lluvia y la pesada respiración de un hombre que lo había perdido todo. No solo el dinero y los bienes, sino también lo más importante, el amor, la confianza, la autoestima. Lizzie, pensó, fuiste la única que me quiso de verdad. Y yo estaba demasiado ciego para darme cuenta. La noche estaba sorprendentemente tranquila. Elizabeth estaba sentada en su silla favorita, junto a la ventana, revisando los trabajos de sus alumnos. Últimamente disfrutaba de momentos así: silencio, una taza de té caliente y su obra favorita. Su nueva vida había adquirido por fin cierto ritmo, se había vuelto predecible y cómoda. Un golpe inesperado en la puerta la hizo sobresaltarse. El reloj marcaba casi las 9 de la noche, demasiado tarde para visitas casuales. ¿Sería Marta? Pero su amiga siempre llamaba antes de venir. Volvieron a llamar, más insistentes, más desesperados. Isabel se acercó a la puerta. ¿Quién es? Lizzie. Habría reconocido la voz entre mil. Soy yo. Lizzie. Abra, por favor. El corazón le dio un vuelco. Robert. Se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Por favor. Su voz sonaba inusual, cansada, rota. No tengo a dónde ir. Elizabeth abrió la puerta lentamente. En el umbral había un hombre al que apenas reconoció. No había ni rastro de la antigua seguridad en sí mismo de Robert. Un traje raído que había vivido tiempos mejores, barba de unos días en la cara, hombros encorvados. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja, evitando su mirada. Elizabeth retrocedió en silencio, dejándole entrar en el apartamento. Robert miró a su alrededor, observando su modesta casa. Un pequeño salón, muebles sencillos, pilas de libros sobre la mesa. «Siéntate», señaló el sillón. «¿Quieres un té?» «Sí, gracias», respondió él, hundiéndose pesadamente en el sillón. Mientras Elizabeth preparaba el té en la cocina, su mente iba a 1000 por hora. ¿Por qué había venido? ¿Qué quería? ¿Y por qué ahora? Cuando volvió con 2 tazas de té, Robert seguía inmóvil, con la mirada perdida. «Toma», le puso la taza delante. «Gracias». Rodeó la taza con los brazos, como si intentara mantener el calor. Tienes buen aspecto». Elizabeth se sentó frente a él. «¿Por qué has venido, Robert?» Él bebió un sorbo de té, como para ordenar sus pensamientos. «Yo lo he perdido todo, Lizzie». «Me he enterado», respondió ella con calma. «Las noticias vuelan en este pueblo. No solo perdidas». Dejó la taza sobre la mesa. «Lo he echado todo a perder. Absolutamente todo». Elizabeth lo observó en silencio. Era difícil reconocer en aquel hombre destrozado al Robert, seguro de sí mismo, que le había hablado de una nueva vida y de grandes oportunidades 6 meses atrás. «Victoria se marchó», continuó. «Resultó que solo necesitaba dinero, y cuando se le acabó...» «¿Y te sorprende?», preguntó Elizabeth con dulzura. Robert la miró. «No, supongo que no. En el fondo siempre supe que no era real, pero tenía tantas ganas de creer». «¿En qué?». «En que una joven belleza se había enamorado sinceramente de un hombre que le doblaba la edad en el mismo momento en que recibía su herencia». Sus palabras, pronunciadas en tono tranquilo, dieron en el blanco. Robert se estremeció. «Siempre has sido el más listo de los dos». «No se trata de inteligencia», replicó ella. «Se trata de que yo te conocía de verdad. No al exitoso hombre de negocios en el que intentabas convertirte, sino simplemente a Robert. Y te quise sin más». La habitación se quedó en silencio. Por la ventana pasó un coche solitario, cuyos faros iluminaron la habitación por un momento. «Fui un tonto», dijo finalmente Robert. «Un tonto tan increíble». «Sí», dijo Elizabeth con sencillez. «¿Sabes qué es peor?». Se levantó y se acercó a la ventana. «He perdido algo más que mi dinero. Me he perdido a mí misma, mi dignidad, mi amor propio y a ti». Elizabeth sintió que algo se le apretaba en el pecho. «Tomaste tu propia decisión, Robert». «Lo sé», se volvió hacia ella.
¿Y ahora? Ahora no tengo a dónde ir. Mi casa está confiscada, mis cuentas congeladas, todos mis supuestos amigos han desaparecido, y tú viniste a mí. Terminó por él. Eres la única que puede entenderme. Le temblaba la voz. La única que conoce mi verdadero yo. Elizabeth se levantó lentamente. ¿No crees que es un poco tarde para mencionar esto? Lizzie, no. Alzó una mano para detenerlo. Déjame terminar. Hace 6 meses te plantaste en nuestra casa y me dijiste que querías empezar una nueva vida, que yo te estaba frenando, que necesitabas una mujer que compartiera tus nuevos intereses. Me equivoqué. Claro que te equivocaste. Se acercó más a él. Pero ¿sabes qué? Ese error me costó meses de dolor y lágrimas. No tienes ni idea de lo que he pasado. Robert bajó la cabeza. ¿Puedo arreglarlo? No, no puedes, dijo con suavidad. Hay cosas que no se pueden arreglar. Solo puedes aceptarlas y seguir adelante. Pero tú siempre has sido capaz de perdonar. Elizabeth sonrió con amargura. Es verdad. Te he perdonado muchas cosas. Pero hay una diferencia entre el perdón y la confianza, Robert. Se acercó a la ventana donde una vez había estado la primera noche en este apartamento, contemplando una ciudad extranjera. Sabes, cuando te fuiste, pensé que mi vida había terminado, que no podría vivir sin ti, pero resultó que podía, y aún más, me encontré a mí mismo. Robert la miró con ojos desesperados. ¿Qué voy a hacer, Lizzie? ¿A dónde voy a ir? Ella se volvió hacia él. Es tu decisión, Robert. Igual que hace 6 meses, cuando decidiste empezar una nueva vida. Pero entonces tenía dinero, oportunidades. ¿Y qué? ¿El dinero te hacía más feliz? Se quedó callado, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Sabes? Continuó Elizabeth. Cuando nos casamos, no teníamos nada. ¿Recuerdas nuestro primer apartamento? ¿Aquel pequeño estudio con el grifo goteando y el suelo que crujía? Lo recuerdo, respondió en voz baja. Éramos tan felices. Porque la felicidad no es cuestión de dinero, Robert. No se trata de estatus. Se trata de ser honesto contigo mismo y con los que amas. Se acercó a la mesa y sacó un papel del cajón. Toma, coge esto. Es la dirección de un pequeño hotel no muy lejos del centro. El dueño es un antiguo alumno mío. Le llamaré y te dará una habitación para unos días. Robert cogió el papel con manos temblorosas. Gracias, pero esperaba... ¿Que pudieras quedarte aquí? Ella negó con la cabeza. No, Robert, eso no es posible. ¿Por qué? Porque ya no soy la mujer adecuada para recoger los pedazos de tu vida. He aprendido a valorarme. No había ira ni resentimiento en su voz, solo una serena confianza. Robert se levantó lentamente. Comprendo. Sabes, has cambiado de verdad. Sí, sonrió ella. Y eso es bueno. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió. Lizzie, lo siento mucho. Por todo. Lo sé, respondió ella en voz baja. Cuídate, Robert. Cuando la puerta se cerró tras él, Elizabeth permaneció de pie en medio de la habitación durante largo rato. Tantas emociones bullían en su alma. Arrepentimiento, compasión, restos de un viejo amor. Pero la más fuerte era la sensación de que su decisión había sido acertada. Se acercó a la ventana y vio a Robert caminando lentamente por la calle, encorvado y solo. Antes le habría roto el corazón. Pero ahora era una mujer diferente. El teléfono vibró. Un mensaje de Martha. ¿Cómo estás? ¿Quieres venir? Elizabeth respondió. Estoy bien. Acabo de cerrar un capítulo importante de mi vida. Un nuevo día comenzaba al otro lado de la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, Elizabeth estaba absolutamente segura de su futuro. Sin Robert, sin el dolor del pasado, sin viejas ilusiones. Solo ella, su nueva vida y las infinitas posibilidades que le aguardaban. El sol primaveral inundaba las calles de la ciudad cuando Elizabeth regresó del trabajo. El último mes había sido especialmente ajetreado, con nuevos proyectos en la escuela, cursos de repaso y reuniones con Michael. Aún dudaba si llamarlo una cita, aunque ya habían salido varias veces a cenar y al teatro. Michael enseñaba historia en un instituto cercano y se conocieron en una conferencia sobre educación. Era todo lo contrario de Robert, tranquilo, equilibrado, con un sutil sentido del humor y un sincero amor por su trabajo. A su lado, Elizabeth se sentía tranquila y segura. De repente,
una figura familiar al otro lado de la calle llamó su atención. Robert salía de una pequeña tienda, vestido con un sencillo uniforme de trabajo. Había adelgazado mucho, pero tenía un aspecto más limpio, más tranquilo. Lizzie la vio y cruzó la calle. «Me alegro de verte». Elizabeth asintió. «¿Cómo estás, Robert?» «Poco a poco», sonrió débilmente. «Conseguí trabajo en esta tienda. Empecé como cargador. Ahora trabajo detrás del mostrador». Ella lo miró detenidamente. «¿Y qué te parece? ¿Sinceramente?» Él se encogió de hombros. «Al principio fue duro. No físicamente, pero sí mentalmente. Pero ya sabes, hay algo bueno en ello. Trabajo honesto, dinero bien merecido». No había amargura ni desesperación en su voz. Aparecieron nuevas notas. Calma, aceptación. «Empecé a pagar mis deudas», continuó. «Poco a poco, por supuesto. Llevará años, pero eso está bien», dijo Elizabeth con sinceridad. «Escucha, tomemos un café», sugirió de repente. «Hablemos, como amigos». Elizabeth dudó. En ese momento, su teléfono vibró. Recibió un mensaje de Michael. «No te olvides del concierto de esta noche. Te recojo a las 7». «Lo siento, Robert», señaló su teléfono. «Tengo planes para esta noche». Algo brilló en sus ojos. ¿Comprensión? ¿O va a venir alguien? Ella asintió. «Sí, nos conocimos hace un rato. ¿Es un buen hombre?» «Mucho», respondió Elizabeth en voz baja. Robert guardó silencio y luego dijo en voz baja. «Me alegro por ti, Lizzie. De verdad que lo estoy». Y extrañamente, no había falsedad en su voz, solo sinceridad y, tal vez, un poco de tristeza. «Gracias», respondió ella. «Y me alegro de que las cosas te vayan mejor. ¿Sabes?», la miró a los ojos. «He estado pensando mucho últimamente, sobre todo lo que pasó, sobre cómo desperdicié lo mejor de mi vida». «Robert, no, déjame terminar». Levantó la mano. «No intento recuperar nada. Solo quiero que sepas que me he dado cuenta de mis errores, e intento ser mejor persona». Elizabeth lo miró, al hombre al que una vez había amado más que a la vida misma. Ahora lo veía como una persona diferente, tal vez incluso una versión mejor del Robert que había conocido. «Te creo», le dijo. Pero eso no cambia nada», terminó él por ella. «Ya sé que no». En ese momento, un grupo de escolares pasó junto a ellos, riendo y hablando en voz alta. La vida seguía. El mundo no se detenía. «Tengo que irme», dijo Elizabeth en voz baja. «Por supuesto», asintió él. «Cuídate, Lizzie». Caminó calle abajo, sintiendo su mirada, pero sin mirar atrás. Un taxi la esperaba a la vuelta de la esquina. Michael siempre había insistido en que no caminara en la oscuridad. En casa, Elizabeth permaneció largo rato frente al espejo, preparándose para la noche. Otra mujer la miraba desde el reflejo, segura de sí misma, tranquila, feliz. Una mujer que por fin se había encontrado a sí misma. El timbre anunció la llegada de Michael. Estaba en el umbral con un ramo de flores silvestres. Sabía que a ella no le gustaban las rosas pomposas. «¿Estás lista?», preguntó con una cálida sonrisa. Elizabeth miró su reflejo en el espejo del pasillo. Sí, estaba preparada. Preparada para una nueva vida, nuevos sentimientos, nuevas oportunidades. «Sí», respondió, cogiéndole la mano. Salieron al atardecer primaveral. La ciudad que les rodeaba cobraba vida. Las luces estaban encendidas. La gente corría a las citas, los teatros, los restaurantes. Una vida ordinaria que de repente le pareció tan hermosa. Al día siguiente, en el colegio, sus compañeros notaron cómo le brillaban los ojos. «¿Estuvo bien el concierto?», le guiñó un ojo la señora Parker. «Fue maravilloso», respondió Elizabeth, y era cierto. A la hora de comer, se encontró con Michael. Solían almorzar juntos en una pequeña cafetería cercana al colegio. Él hablaba de sus alumnos, de nuevos métodos de enseñanza, y sus ojos eran tan entusiastas como los de ella cuando hablaba de literatura. De repente, se dio cuenta de que Robert pasaba por delante de la cafetería con unas cajas. Él se fijó en ella, asintió y siguió su camino, sin dramas ni intentos de llamar la atención. «¿Quién es?», preguntó Michael. «El pasado»,
respondió Elizabeth con sencillez y retomó la conversación. Por la noche, sentada en casa con un libro, pensó en los extraños giros del destino, en que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo, en lo importante que es dejar atrás el pasado para dar una oportunidad al futuro. Su teléfono vibró. Tenía un mensaje de Robert. «Gracias por enseñarme a vivir con integridad. Nunca lo olvidaré». Elizabeth no contestó. Algunos mensajes no requieren respuesta. Simplemente ponen fin a una vieja historia para que pueda comenzar una nueva. En la mesa había flores de Michael, simples flores silvestres, sinceras y sencillas, como sus sentimientos por ella, como su nueva vida. Fuera de la ventana comenzaba un nuevo día. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, pintando el cielo de suaves tonos rosados. Elizabeth contempló el amanecer y sintió una paz absoluta. Por fin estaba donde debía estar, en su propia vida, con sus propios sueños y planes, y era hermoso. La mañana de verano llenaba de luz las amplias instalaciones del nuevo colegio privado Nuevos Horizontes. Elizabeth estaba de pie en medio del vestíbulo principal, mirando las paredes recién pintadas, que ya estaban cubiertas de citas de sus libros favoritos. Era difícil creer que hace apenas un año este edificio fuera un almacén abandonado y que ahora su sueño estuviera floreciendo aquí. «Buenos días, señorita Watson», la saludó una joven profesora al pasar con una pila de libros de texto. Elizabeth sonrió. Había conservado deliberadamente su apellido de soltera tras el divorcio. Era un paso más hacia una nueva vida. Era un día especial, la inauguración de un programa de verano para niños superdotados. La idea surgió espontáneamente durante una de nuestras conversaciones nocturnas con Michael. «¿Sabes?», dijo, «tienes un talento especial para llegar a los niños. ¿Por qué no creas algo propio?». Y ella se lanzó. Pidió un préstamo, encontró el local y reunió a un equipo de profesores jóvenes y llenos de energía. Michael la apoyó en todo momento, la ayudó con las cuestiones organizativas y, a veces, simplemente le dio un abrazo cuando las cosas parecían demasiado difíciles. Ahora, al ver el resultado de su trabajo, Elizabeth se sentía increíblemente eufórica. Cuando faltaba una hora para que empezaran las clases, decidió dar una vuelta por las aulas para comprobar que todo estaba listo. En la clase de literatura, las paredes estaban decoradas con retratos de escritores e ilustraciones de obras famosas. Esto no es solo un aula. Los niños aprenderán a entenderse a sí mismos a través de los libros, a descubrir nuevos mundos a través de las palabras. La biblioteca era la siguiente, y era su orgullo especial. Elizabeth seleccionaba personalmente cada libro, creando una colección que inspirara y educara. La luz del sol que entraba por los grandes ventanales iluminaba los acogedores rincones de lectura con mullidos sillones y mesitas. De repente, oyó una voz familiar procedente de la calle. Se acercó a la ventana y vio a Robert pasando por delante de la escuela con unos papeles en las manos. Ahora trabajaba como mensajero para un servicio de mensajería local, un trabajo sencillo y honrado. Había oído que poco a poco iba saldando sus deudas y que incluso había empezado a asistir a clases nocturnas de contabilidad. Sorprendentemente, al mirarlo ahora, Elizabeth no sentía ni dolor ni amargura, solo una ligera tristeza por lo que podría haber sido si ambos hubieran sido personas diferentes. Pero el pasado estaba en el pasado. «Buenos días». Oyó una voz alegre y se volvió. Michael estaba en la puerta con una enorme cesta de flores. Había decidido traer un poco de alegría navideña para el primer día. Elizabeth se acercó y lo besó. «Eres increíble, lo sé», le guiñó un ojo. «¿Estás preparada para el gran día?» «Más que nunca», respondió ella, y era verdad. Juntos colocaron flores por todo el colegio, ramos brillantes que daban vida y color a cada rincón. Michael habló de sus planes para el club de historia que dirigiría aquí después de sus clases principales en otro colegio. «Por cierto», recordó de repente, «tengo una sorpresa para ti». «¿Otra?», se rió Elizabeth. Michael sacó un sobre de su maletín. «Ábrelo». Dentro había 2 entradas para un festival literario en Londres. «Pero es el festival más prestigioso del año», exhaló ella. «Las entradas suelen agotarse con meses de antelación». «Lo sé», sonrió. «Por eso las reservé en invierno. Pensé que te vendrían bien unas pequeñas vacaciones después de la apertura del colegio».
Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, por todo. En ese momento, empezaron a llegar a la escuela los primeros alumnos y sus padres. Los ojos de los niños brillaban de curiosidad mientras observaban el nuevo edificio. «Buenos días», les saludó Elizabeth. «Bienvenidos a Nuevos Horizontes». Todo el día fue como un cuento de hadas. Los niños estaban encantados con las inusuales lecciones, y sus padres elogiaban el programa y el enfoque único del aprendizaje. Y por la tarde, cuando los últimos alumnos se fueron a casa, todo el equipo de profesores se reunió en la biblioteca para una pequeña celebración. Por Nuevos Horizontes, un joven profesor de matemáticas levantó una copa de champán. Y por nuestra inspiración, añadió la profesora de literatura, saludando a Elizabeth con la cabeza. Elizabeth se encontraba entre aquellas personas, jóvenes, enérgicas y llenas de entusiasmo, y se sintió increíblemente agradecida. Todos habían creído en su sueño y la habían seguido en esta aventura. Más tarde, cuando todos se habían marchado, Michael y ella se quedaron solos en la biblioteca. «¿En qué piensas?», le preguntó abrazándola. «En lo extraña que es la vida», respondió ella. «A veces, lo que parece el final es en realidad el principio». Le besó la sien. «¿Sabes lo que me impresionó cuando nos conocimos? Tu fuerza. No la ostentosa que se proclama a los cuatro vientos, sino la verdadera, silenciosa, profunda, inquebrantable». Elizabeth sonrió. «¿Sabes lo que me sorprendió de ti? Que puedo ser débil a tu lado. No puedo ser fuerte cada minuto». Permanecieron junto a la ventana, observando cómo se iluminaban las primeras estrellas sobre la ciudad. Debajo de ellos, la gente pasaba, cada uno con su propia historia, sus propias victorias y derrotas. «Por cierto», recordó Elizabeth de repente, «he visto a Robert esta mañana. ¿Y cómo te sentiste?», preguntó Michael con cautela. Ella se lo pensó un momento. «Sabes, por primera vez en todo este tiempo me sentí agradecida». «¿Gratitud? Sí. Si no hubiera sido por su elección, si no hubiera sido por ese dolor, nunca habría encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Nunca habría abierto la escuela, nunca te habría conocido». Michael la abrazó con más fuerza. A veces los mejores regalos de la vida llegan de las formas más inesperadas. Estuvieron sentados en la biblioteca durante largo rato, hablando del futuro, de sus planes para el verano, del Festival de Londres. Elizabeth habló de sus ideas para el desarrollo de la escuela, de los nuevos programas que le gustaría introducir. «También estoy pensando en escribir un libro», admitió, «sobre lo importante que es creer en uno mismo, incluso cuando todo el mundo a tu alrededor se desmorona». «Será un gran libro», dijo Michael con confianza. «Como todo lo que haces». Cuando por fin se prepararon para volver a casa, ya había anochecido. La ciudad seguía su vida nocturna, con las luces encendidas en las ventanas, la música sonando en los restaurantes y las parejas paseando enamoradas. «¿Sabes lo que he aprendido este año?», dijo Elizabeth mientras caminaban hacia el coche. «¿Qué?». «Que la libertad no es la capacidad de hacer lo que quieras. Es la capacidad de ser uno mismo y vivir de acuerdo con tus valores». Michael sonrió. «¿Y cómo se siente esa libertad?». Elizabeth lo miró a él, a la escuela, al cielo estrellado sobre la ciudad. «Es la sensación más maravillosa del mundo». Subieron al coche y se dirigieron a casa, no a la gran mansión vacía donde había vivido una vez con Robert, sino a un acogedor apartamento donde cada cosa había sido elegida con amor y comprensión, donde sus autores favoritos estaban en las estanterías, donde las orquídeas florecían en el alféizar de la ventana y donde se despertaba cada mañana con una sensación de felicidad. Era la libertad de su elección, la libertad de ser feliz, la libertad de amar y ser amada. Y esa era exactamente la vida con la que siempre había soñado, incluso sin darse cuenta.